Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar esta mesa. Vamos con un poquito de retraso porque la anterior ha sido un poquito más larga. La visita se ha hecho un pelín más corta porque, aunque este año volvemos como el año pasado, la verdad es que este congreso, lo comentaba yo creo con mis compañeros de mesa, hemos tenido una suerte bárbara porque el congreso el año pasado fue justo, pues creo que fue el 3 de marzo, y este año somos de los primeros también en poder hacerlo de forma presencial, lo cual, pues con todos los que he comentado, he podido comentar, es un gusto y un privilegio el poder estar aquí en una sala tan poblada. La verdad que después de tanta videoconferencia y tanta pantalla, resulta reconfortante ver caras de carne y hueso al otro lado de la mesa, ¿no? Y la mesa de hoy, pues la verdad es que es un privilegio para mí compartirla con tres gerentes de sistemas de salud, de servicios de salud, porque los servicios de salud realmente son el corazón de nuestro sistema sanitario, los que llevan la carga y el día a día de todo lo que se hace en una comunidad autónoma en este caso y por tanto de los que realmente hacen la sanidad en este país. Muy brevemente por mi parte, yo creo que por enmarcar un poco lo que cada uno nos va a contar, que será la parte que le toca en su servicio de salud, simplemente indicar que ya antes de la pandemia, ¿no? En la prepandemia, ya los sistemas sanitarios afrontaban ya unos retos bastante importantes, unos retos de sostenibilidad, se hablaba entonces, ¿no? Retos ligados al envejecimiento de la población, ligados a unos costes que siempre suben por encima de la productividad y de nuestro PIB, y retos pues ligados a unos hábitos de vida y a un éxito, vamos a decirlo así, también del propio sistema sanitario, que instaura la cronicidad como uno de sus problemas. Es decir, bendito problema que deriva de que ya no nos morimos tanto, sino que vivimos más. Entonces, estos eran los retos que teníamos antes y la pandemia lo único que ha hecho ha sido ponerlos más de manifiesto, acelerarlos más. Durante todo este año y medio, año y 4 meses que todos llevamos experimentando este trago tan importante, la realidad es que se nos ha mostrado que necesitamos información en tiempo cuasi real, de alta calidad, en un formato que permita tomar decisiones. Y eso, que antes estaba muy ligado a lo que era la interoperabilidad de los sistemas y que formaba parte de la solución, las tecnologías, pues ahora se ha puesto de manifiesto que es aún más imprescindible si cabe. Igual que lo era antes, pero ahora mismo pues ha sido más visible. Igual que era antes también necesario el contar con elementos que permitiesen mejorar la relación entre el paciente y el ciudadano, desmaterializarla de alguna forma. Eso que ya antes se formaba parte de esa transformación que se quería abordar para hacer sostenible el sistema, ahora ha venido de una forma abrupta y quizás para quedarse al menos en parte. No hemos podido todavía evaluar la seguridad, la eficacia, ha sido a la fuerza, pero evidentemente también se ha conseguido que haya sido aceptado y que haya resuelto un problema muy importante en un momento en que los sistemas sanitarios no podían atender de la misma manera o con un funcionamiento normal, ¿no? Y igualmente, pues lo que va a ocurrir después de la pandemia es que tendremos que transformar estos sistemas, tenemos que transformarlos por las causas que teníamos antes de la pandemia y por las causas que ha puesto de manifiesto la pandemia con tanta fuerza, ¿no? A partir de ahí, pues estamos aquí para escuchar cuál es la visión y cuál es el camino. Algunas pistas tenemos unos fondos europeos cuyo 30% al menos debe ser dedicado a digitalización y por tanto parece que se nos apunta que parte de ese camino debe ir ligado a esa digitalización en la transformación. Pero lo más importante es transformar el sistema, transformarlo con esta herramienta, con la herramienta, como comentaba con algún compañero de mesa, y lo que tenemos es la suerte y el privilegio de contar con 3 gerentes de servicios de salud que nos van a dar esa visión y ese camino. Y sin más, pues yo empezaría por presentar a Gregorio Achutegui
Basagoiti, que es el director gerente del Servicio Navarro de Salud. El doctor Achutegui cuenta con una triple formación profesional en medicina, con especialidades en medicina interna y salud pública, pero también en derecho y en gestión sanitaria. Y además con una amplia trayectoria en puestos de responsabilidad gestora, tanto en el Servicio Navarro de Salud, como donde está ahora mismo, como en la Comunidad Autónoma Vasca, donde ha sido, entre otras cosas, pues, gerente del Hospital de Cruces. Así que, Gregorio, cuando quieras. Bueno, me voy allí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad de compartir una pequeña experiencia y quizá algunas ideas útiles para el camino que nos queda por recorrer en los años venideros. Desde el punto de vista de lo que puede ser la evolución del ecosistema digital dentro de la salud, yo entiendo que estamos ante una de esas herramientas que hoy día nos es no necesaria, sino imprescindible. Es decir, en este momento ya no se puede prácticamente hacer nada. Esta es una de las primeras ideas que destacaría yo. En cualquier área de planificación, gestión, organización de nuestro servicio, que no pase por una infraestructura digital que funcione perfectamente acoplada con el propósito de esa acción o de esa estrategia. Básicamente, un poco nuestra manera general de actuar en el Servicio Navarro de Salud es partir de los casos, la demanda, es decir, siempre se parte de una demanda. Claro, hay distintos demandantes, incluso dentro del propio servicio. Pero hay que seguir una estrategia, es decir, tienes que de alguna manera tener clara un poco la ruta de esa demanda para ver cómo enlaza con la estrategia general de la organización. Y por lo tanto te ves obligado a priorizar periódicamente. Debes ampliar y ajustar los productos de los que ya dispones en función de lo que entiendes que es renovable. Tienes que estrechar la colaboración multidisciplinar. Cada vez necesitas más agentes de un campo un poco complementario al tuyo. Ese es el que más valor te va a aportar en ese tramo del trayecto. Chequeando regularmente también el mercado, porque evidentemente en el mercado a veces hay soluciones, ideas que tú no tienes y que te pueden ayudar enormemente. Recapacitando, pero en el sentido de capacitar, no de pensar. Regularmente los equipos humanos. Ese es un poco quizá el talón de Aquiles en el que estamos habitualmente, que trabajo diario, que por un lado capacita, es cierto, pero por otro lado de vez en cuando es necesaria una recapacitación de más nivel, que quizá no se hace a veces con el nivel exigido. Manteniendo las bases sólidas de lo hecho actualmente, hasta ahora, y testando sistemáticamente siempre los resultados. ¿Qué hemos aprendido un poco con la COVID o qué hemos hecho? Pues darnos cuenta de nuestras carencias, como es natural. Disponíamos de un sistema de información muy poco ágil. Hay que reconocer, como se ha dicho antes, creo que por el consejero de Extremadura, que la salud pública ha sido siempre una de nuestras áreas débiles y sigue siéndolo. Lo que ocurre es que en este momento, a través del esfuerzo coordinado de todas las comunidades autónomas, se ha conseguido una respuesta uniforme bastante aceptable. Entonces, ¿qué hacemos con el sistema de información? Pues hemos tenido que dotarnos de un sistema que nos diese rápidamente una visión inmediata de los casos positivos, tanto por PCRs como por antígenos, su ubicación exacta, etcétera. Todo eso ha obligado a integrar los sistemas de información de las historias clínicas y de los laboratorios para que estén coordinados entre salud pública y atención sanitaria. Por otra parte, los indicadores colectivos. Los indicadores colectivos para adoptar medidas en la colectividad. Generalmente, en nuestro ámbito de actuación autonómico, pues suele ser o bien toda la comunidad, o bien una parte de ella, o bien zonas básicas o municipios. En el caso de Navarra, el método habitualmente utilizado ha sido el municipal, dado que disponemos de una división municipal muy amplia y nos ha permitido ajustar las medidas.
Siempre el primus movens de todas las medidas que se han adoptado, por lo menos desde la segunda ola que hemos tenido, ha sido producir el mínimo daño y el mínimo impacto social en la actividad económica. No sé si pueden presentar la presentación, unas imágenes para que se vea un poco, 3 o 4 diapositivas nada más. Un poquito más adelante, por favor. Está la... Sí, era esa presentación, pero un poco más adelante. Sí, a la 4ª diapositiva. Ahí se ven, por ejemplo, la evolución estos últimos tiempos de nuestras positividades. En gris, la de los PCRs y en gris oscuro, la de los antígenos. Cada una de ellas tiene su porcentaje de positividad. La siguiente, por favor. En la misma. La siguiente diapositiva. Ahí es donde tenemos nuestro semáforo municipal. Es el semáforo que indica un poco todos los municipios importantes, cómo se encuentran en relación a sus incidencias, tanto en globales como a 14 días, sus ratios, el porcentaje de rastreo, la positividad y la ocupación global arriba de la comunidad de impacto asistencial. En la siguiente podemos ver claramente, ahí se ve, esa es la evolución de nuestra pandemia en Navarra. Una primera ola que coge de sorpresa a todo el mundo, que se disparó como una torre, como la Torre Eiffel, que bajó casi a 0 hace un año, y luego hemos tenido lo que se puede entender como 3 olas o una ola trifásica, porque realmente no le hemos dejado nunca bajar, porque ha habido que adoptar medidas de apertura social porque lo exigía el impacto social que estaba teniendo. Y por lo tanto, nosotros sabíamos que en cuanto aflojásemos iba a volver a subir y nuestra única incógnita es a qué velocidad subíamos. Y ahí tenemos claramente el impacto. Esos son todas las urgencias, por ejemplo, en este caso, todos van paralelos. La siguiente, por favor. Estos son los ingresos semanales por COVID. Se ve claramente que están paralelos. Y en la siguiente, los ingresos en UCI. Sí hemos observado que esta última ola ha tenido un impacto en UCI mayor. De hecho, nos está costando mucho más bajar las UCIs. Bien, la siguiente, por favor. Esa es la resultante de la incidencia y lo que hemos podido atender. Eso es cómo teníamos nuestro sistema asistencial de impactado y cómo lo tenemos al día de hoy, se ve la última semana. Bueno, no hay que fijarse nunca porque la escala es muy diferente, lógicamente. Pero bueno, se ve abajo los de la UCI, la hospitalización a domicilio y la hospitalización convencional. Bien, la siguiente, por favor. Esta es un poco la historia de nuestra vacunación. Tuvimos rápidamente que reconvertir nuestra aplicación inicial Inmunis de vacunación estándar anual, que no nos servía para este propósito, con un nuevo aplicativo que estuviese perfectamente integrado con la asistencia, con la edad de la gente, con su domicilio, etcétera, con múltiples variables. Y ahí está un poco el resultado del impacto y arriba pues las cifras en las que estábamos hace 2 días. 500 y pico mil dosis puestas y 202.000 personas ya con la vacunación completa. Estamos hablando de una población como la nuestra de 650.000 habitantes. Bien, la siguiente, por favor. ¿Quién nos ha dejado en los hospitales por COVID? Se ha hecho referencia antes a la gente que desgraciadamente ha fallecido. Ese es nuestro número de fallecidos trimestral del año pasado y este es el que llevamos este año a falta de 2 o 3 días de este trimestre. Bueno, una semana realmente. Ahí vemos un poco las diferencias, pero nuestra tercera ola no fue ninguna tontería. Es decir, ahí hay 300 muertos el último trimestre. La siguiente, por favor. Ahí vemos el movimiento natural de la población que ha habido en Navarra estos años y qué ha pasado el año 20, según las cifras recientemente publicadas por el INE. Pues que el año pasado hubo un desequilibrio entre fallecidos y nacimientos de 1.500 personas, cuando la media de los años anteriores pues era de 300, 200, era variable. Entonces, aproximadamente calculamos que el impacto asistencial de la COVID habrá sido por lo menos de unos 1.000 muertos en nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender siempre desde la historia remota o cercana, observar el presente con mirada amplia
anticipar las mejores rutas y gestionar el viaje. Y gestionar casi siempre es dirigir. Todo el mundo tiene que dirigir algo. Fijar objetivos, establecer acciones, medir y evaluar los resultados, es decir, lo clásico. Dentro de la dirección estratégica, los sistemas de información, la siguiente por favor, la siguiente, tienen un papel central en la ejecución. Central. Insisto en lo que he dicho al principio, si no partimos de esa idea clave, nos equivocaremos. Nosotros, por poner un ejemplo, la siguiente por favor, en lo que estábamos era en una estrategia de salud de telemedicina que venía ya del comienzo de esta legislatura antes de que hubiese pandemia. Básicamente hemos aprovechado muchos componentes de ella, pero claro, la hemos tenido que readaptar. La siguiente, por favor. Porque teníamos una serie de áreas en las que queríamos trabajar, pero al final hemos tenido que hacer hincapié más en algunas y frenar las otras. No sé si alguien ha mencionado hoy que ha habido que seguir haciendo lo otro sin dejar hacer. No, sí que se han lentecido claramente otros proyectos que estaban en marcha y que han tenido que esperar a reanudar en el futuro. La siguiente, por favor. Esta es una estructura clásica de análisis de cualquier proyecto. Estas son un poco nuestras líneas en la siguiente. Nosotros centramos la telemedicina en la ciudadanía, que es el centro, y a partir de ahí desarrollamos 4 líneas o grupos de trabajo. La historia clínica, la teleconsulta, el telecuidado y la telemonitorización. Pero lo enmarcamos en una línea de fondo que es la colaboración entre profesionales, que para nosotros es un punto crítico, realmente muchas veces difícil y el más difícil de conseguir para avanzar adecuadamente en la estrategia. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay algunas líneas por historias clínicas. Pueden pasar esas para no... Siga la siguiente, por favor. Siguiente, 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 siguiente. La colaboración, insisto, porque requiere colaboración de profesionales del mundo de la acción directa con los profesionales del mundo de la información. Y eso no es tan fácil de conseguir. Ese microclima en el que se puedan reunir y hablen abiertamente, busquen todas las aristas de los problemas y busquen la mejor solución a esos problemas con los recursos disponibles. Nosotros damos mucha importancia a esta línea. La siguiente, por favor. El modelo que tenemos nosotros allí en Navarra es un modelo en el que estamos como en espejo. El Servicio Navarro de Salud tiene profesionales informáticos en estas áreas de las tecnologías que dialogan con profesionales técnicos que están en la Dirección General de Tecnologías y Digitalización, que es de otro departamento. Entonces estamos en un diálogo permanente con ellos, pero cada uno tiene un referente. Cada uno de los nuestros tiene un referente en ese sistema tecnológico. En ellos su modelo se basa fundamentalmente en desarrollar los productos y servicios a través de asignar roles a personas concretas y analizar los procesos. Pasa a la siguiente. En la primera parte productos, sistemas de información y aplicaciones e infraestructura tecnológica se ponen de acuerdo. En el segundo, por favor, se hacen estudios de viabilidad, proyectos de cómo se crea y cómo puede evolucionar y qué tareas de explotación requieren. Y por último, sobre todo en los departamentos, ¿quiénes son los referentes? Aquí un poco me querría yo detener. Esta es un poco la peculiaridad nuestra. En otros sitios están organizados de otra manera, pero nosotros estamos organizados de tal manera que tenemos siempre un mecanismo fluido y nosotros lo que hacemos es, para nuestros proyectos, transferir los fondos necesarios que cubren el trabajo de esos técnicos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí no se ven algunas transversales de producto y de proyecto. Siguiente. Ahí está. Siguiente. La siguiente. El ciclo de vida de un proyecto para nosotros es muy importante, sobre todo los tiempos. La siguiente. Primero hay que hacer estudios. Siga, por favor. Después proyectarlos, ejecutarlos e implementarlos. Sí, siguiente. Bueno, son esquemas de trabajo habituales.
En esta parte tienen un papel esencial las personas de contacto entre las dos organizaciones. La siguiente y la operativa, ya con el soporte y el mantenimiento. La siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos dos de nuestros productos importantes, que son historias clínicas que se originaron en distintos tiempos y que todavía no han confluido totalmente. La historia clínica de primaria y la de especializada. La de primaria empezó antes, la de especializada empezó después. Están confluyendo, pero todavía no han confluido totalmente. La siguiente, por favor. Las líneas estratégicas del departamento para esta legislatura ya contemplaban, sí, la siguiente, por favor, 8, dentro de las 10 líneas estratégicas, 8 prioridades. Y una de ellas era la inteligencia y la I+D+I. La siguiente, que contemplaba unas acciones de desarrollo e innovación digital y refuerzo de los sistemas de información, sin establecer, por supuesto, todavía unos. Entonces, como última reflexión, yo querría hacer una relación clara entre lo digital y la salud. Actualmente, insisto, no es posible ofrecer una salud a la altura de las expectativas de la gente sin un soporte digital adecuado. Los niveles de gestión son clave porque cada uno solo necesita gestionar aquella herramienta y aquella parte del proceso que es útil y en la que él puede aportar conocimiento y la que está en contacto con el cliente. Pero sí debe conocer en qué marco está introducida. Y por lo tanto nosotros damos bastante importancia a los niveles de gestión de la parte del proceso correspondiente. Buscamos siempre, lógicamente, la autonomía y satisfacción de los usuarios, porque si no, no lo usan. Hay varios elementos creados que no se han usado correctamente. ¿Por qué? Porque no se ha explicado suficientemente a los usuarios y no lo han visto útil. La seguridad en la protección de datos es clave en todo momento y a lo largo de todo el proceso, y en ello estamos empeñados. La eficiencia del sistema es clave. Hoy día nos es exigible utilizar el mínimo de recursos, ya que los recursos son limitados. La capacitación, como he dicho antes, de los profesionales. Su incorporación a los flujos de información, cosa nada fácil hoy día, porque todo el mundo tiene sus tiempos limitados, pero hay que buscar la manera de que todas las personas conozcan las claves de los procesos de gestión en los que están inmersos. La gestión integrada de los procesos. He puesto al final los 3 que parecen más importantes. La gestión integrada de procesos. Todavía ahí estamos muy atrasados, en mi opinión. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. La importancia del factor tiempo. Esto es clave, porque claro, a largo plazo todo se puede hacer, pero si lo haces tarde, lo haces a destiempo, no sirve. Y del factor sostenibilidad. Hablemos tanto de la sostenibilidad medioambiental como de la sostenibilidad económica. Y sin más, espero si hay alguna pregunta que pueda interesarles sobre lo expuesto y que les pueda aclarar, pues estoy a su disposición posteriormente. Muchas gracias. Sí. A continuación, las preguntas, si os parece, las vamos a dejar para el final y así las podemos ir contestando luego. A continuación, Ceciliano Franco Rubio, que es médico de familia, con una trayectoria profesional en varios centros de salud de Huelva y Cáceres, y que ha ocupado diversos puestos de gestión desde el año 2002, ha desempeñado puesto de gerente de área, director general de asistencia sanitaria y anteriormente ya director gerente del SES. En aquella etapa hizo el desarrollo, sobre todo la extensión del sistema JARA, y ahora está en una segunda transformación de ese sistema. Ceciliano, cuando quieras, por favor. Buenas tardes. Encantado de estar aquí, encantado de compartir un ratito con vosotros, a los que nos vemos o tenemos conocimiento de nosotros a través de las redes. La sociedad de la información nos han convertido en virtuales durante mucho tiempo, demasiado. Y gracias a las 6 hoy podemos estar de presencia física y se agradece. Saludar a algunos amigos que hace tiempo que no vemos, de los que hemos tenido conocimiento, bien por teléfono, bien por mail, y saber que están todos bien es gratificante, es como volver a casa después de mucho tiempo.
el concepto de la mesa es amplio. Visto desde el punto de vista de 3 gerentes de servicios de salud, creo que la visión puede ser rica para vosotros, que sois profesionales de los sistemas de información, los que vienen desde la empresa privada, de los servicios de salud. A los que, por cierto, os tengo que agradecer la importancia de vuestro concurso en el control y en el desarrollo de la pandemia. Es verdad que se habla mucho del sistema sanitario, del músculo, la fuerza, el corazón, que el sistema sanitario en su conjunto ha puesto en el desarrollo de esta pandemia, desde Totana, Murcia, a Estella, Navarra y pasando por Valdefuentes, Cáceres. Es decir, que se ha hecho un esfuerzo tremendo en el control de la pandemia por parte de los sanitarios, pero sin vuestra ayuda, sin la ayuda de los sistemas de información, es el músculo y el corazón de todo ese sistema no se hubiera podido alimentar. Todavía veo, igual como que estaba diciendo Gregorio, cómo llegábamos a la conclusión de qué ítem o qué principios o qué dato teníamos que manejar para tener control de la pandemia y de la evolución de la pandemia, a quién achacarlo, a cómo localizarlo, y en un tiempo récord yo creo que prácticamente todas las comunidades autónomas, todos los servicios de salud, hemos tenido un sistema que hoy es una experiencia de éxito, dolorosa desde luego en su transcurso, pero sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Yo creo que mi reconocimiento, porque no es habitual, hablamos de sanitarios en sí mismos de forma conjunta, pero no nos referimos en la manera que os merecéis, y es justo dirigirnos a vosotros por la importancia que habéis tenido en nuestro trabajo. Cuando empezamos en el 2002 las transferencias sanitarias, todos los servicios de salud, que yo lo veía desde una forma un poco más alejada de los núcleos de decisión, nos tiramos de cabeza, como el gato al bofe, que dice en expresión que dice mi consejero de mucha frecuencia, nos tiramos a los sistemas de información con una avidez desconocida. Y parecía que sin saber bien dónde nos metíamos, ciertamente. Por lo menos en primera persona lo comento. Nunca, yo creo que los que estábamos en momentos de gestión desde el punto de vista sanitario, sin la formación que informáticos o expertos en sistemas de información tienen, pudimos adivinar la importancia que tienen los sistemas de información y cómo ha condicionado nuestra forma de ejercer la asistencia sanitaria de forma conjunta. Nosotros, cuando empezamos con los servicios de salud, como el Servicio Extremeño de Salud, tuvimos la visión, y conocéis nuestro sistema, que tenía que ser un sistema integral en su conjunto, que todo tenía que estar centrado en el paciente, y sobre él fuimos usando y poniendo herramientas. La receta electrónica, por aquí nos acompaña el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, que nos ayudó mucho a implantar la receta electrónica, la historia clínica digital única como sistema integral, los módulos de recursos humanos, la teleradiografía, etcétera. Todo esto lo fuimos implantando como herramientas, y por sí mismo este sistema en pocos años fue evolucionando y empezó a desarrollar como un ecosistema natural de los que conocemos y están estudiados, empezó a tener vida propia. De tal manera que no podemos hablar de una evolución ni una transformación, es que fue desarrollándose progresivamente y metiéndose en todos los sistemas de producción, tanto sanitaria como no sanitaria, de gestión de recursos humanos de nuestras organizaciones. Nosotros hemos tenido claro que lo que diseñábamos se ha ido haciendo poco a poco. Como os digo, con la actividad y con la frenética actividad y la inteligencia que desarrolla la experiencia y la profesionalidad de vuestros servicios, de vuestros departamentos y vuestras empresas, nosotros conforme íbamos avanzando en el desarrollo de nuestro sistema de información, no nos apartamos de que la información tenía que estar centrada en el paciente, pero también vimos que el concepto de centrado en el paciente había cambiado. Antes pensábamos que cada persona era un CIP, un código de identificación personal, en una tarjeta sobre el que se vertían datos, y ahora la relación de esta centrado en el paciente influye en la sociedad, en el entorno rural, con las participaciones comunitarias, sociedades o asociaciones de pacientes que influyen en el desarrollo, en el cuidado de las enfermedades, la familia, el entorno familiar, el entorno social, el espacio sociosanitario, que a veces recurrimos a él. La información central del paciente avanza,
el sistema central del paciente da un paso más. La integración de todos los agentes no era el sistema sanitario puramente, el sistema de gestión, el sistema de recursos humanos, administración municipal, empresas, y la información del dato, la información de los datos, con esa ingente cantidad de datos, desde hace no mucho tiempo, es decir, nos dimos cuenta que era la importancia de construir un modelo único, y para construir un modelo único teníamos que aclarar qué datos eran importantes de manejar, qué datos eran importantes de monitorizar, qué datos eran importantes para comparar y qué datos eran importantes para mejorar, con el sentido de que a nuestro sistema de información pudiéramos darle un modelo único que que pudiera conseguir una cadena de valor y generar valor en su desarrollo. También cambiaron los agentes. Progresivamente a lo largo del devenir de nuestros sistemas de información han cambiado los agentes. Las personas ya no son pacientes, las personas están en los entornos familiares, los entornos profesionales, las sociedades científicas, los marcos normativos, no solo ya en lo que vosotros pensáis en la personalización de datos o en el secreto o la confidencialidad de los datos, también las guías clínicas, las normativas, los estándares tecnológicos y las organizaciones. Ya no somos puramente sanitarias. Nuestras organizaciones sobrepasan nuestro ámbito de la institución sanitaria y compartimos información, datos, desde la seguridad social hasta últimamente y recientemente hasta con el ejército en el desarrollo de la pandemia. Y obviamente tenemos unas estructuras funcionales que están en los circuitos clínicos que conocemos perfectamente y unos circuitos de suministro a la atención en la que ya no estamos solo los servicios de departamentos de gestión, departamentos de recursos humanos, sino la empresa, la industria, empresas de investigación, sistemas de información, etcétera, etcétera. Y el devenir de los tiempos, además, nos ha colocado en un momento en el que el punto de atención ya no es el centro sanitario, no es el consultorio, no es el centro de salud, no es el hospital, es cualquier lugar, no es una urgencia, no es una curva de una carretera, no, desgraciadamente, es cualquier lugar en el que sea susceptible de prestar una atención sanitaria. Como decía el consejero Vergeles, con el teléfono podemos estar en cualquier sitio y esto hemos dado cumplida cuenta a lo largo del desarrollo de la pandemia y lo hemos desarrollado todos de forma brillante en todas estas herramientas. Pero además hay una diferencia. Los tres representamos a sistemas públicos y el sistema público no tiene un foco de negocio. Nuestro sistema público abarca desde el sano hasta el paciente más complejo, el crónico complejo, que necesita una alta intensidad de cuidado y de recursos, tanto sanitarios como sociales. Este es todo nuestro aspecto y esto es todo lo que configura un ecosistema que posiblemente, seguramente dentro de 5 años, si alguien tuviera que reparar en el momento actual a alguien del Servicio Extremeño de Salud, pues seguramente vería que es distinto. Los ecosistemas de salud han evolucionado, no sé yo si espontáneamente, no sé, y yo creo que sí, que espontáneamente entre todos. Si alguno de vosotros, aunque el 2001 ya lo describían como los ecosistemas de salud, yo creo que no hemos sido conscientes de que estábamos evolucionando hacia ecosistemas digitales entre los cuales, sin los cuales ahora no podríamos concebir ni un hospital, ni una asistencia, ni una teleasistencia, ni la apertura de un hospital o un centro de salud. Y esa es la potencia fundamental ahora de todos los sistemas de información y lo que con ello se va a arrastrar en el futuro. No es la riqueza tecnológica ni de TAC, ni de resonancias magnéticas, ni de pruebas, sino todo el modelo de relación que establecemos los sanitarios, los pacientes, la industria, la sociedad. Como en todos los ecosistemas y en todos los ecosistemas de salud centrados en el paciente, que es el objetivo de cualquier sistema de salud público o cualquier entidad privada, tenemos que atender el modelo de atención tradicional, está claro, pero tenemos que tener en cuenta también el seguimiento de la actividad cotidiana, que ya no es solo sanitaria, no solo el control, que permite monitorización y permite todas estas herramientas de las que se han hablado en anterioridad. La atención sanitaria domiciliaria supera el concepto de la visita domiciliaria al paciente enfermo, la monitorización, el intercambio de información, la predicción de complicaciones, indudablemente el soporte social.
vamos a atender enfermos que pueden o no pueden subir a un segundo piso, vamos a atender pacientes que pueden estar solos en una comunidad como la nuestra, como la mía y algunas partes de Murcia seguro y algunas partes de Navarra también, en que habrá muchas personas que vivan solas en entornos hostiles por la soledad de la localidad o el pueblo donde vivan, y además pues tenemos que estar pendientes de una financiación, porque los sistemas públicos estamos pendientes de demostrar constantemente que somos sostenibles, aunque no lo parezca. Y estableciendo las capas por dónde vamos a trabajar o dónde estamos trabajando, y someramente os cuento por dónde vamos en el Servicio Extremeño de Salud. Estableciendo las 3 capas de infraestructura de participación del paciente como forma de relación en los próximos años, y la capa de inteligencia que se va sobreponiendo y apareciendo con potencia, nosotros en la capa de infraestructura, como sabéis, tenemos un sistema propio que se desarrolla como SAP y en él introducimos todos nuestros programas, aunque conectamos con programas de algunos y de muchas de vuestras empresas. Pero voy a hacer hincapié en 2 aspectos importantes que se han hablado. Interoperabilidad. Nosotros queremos hacer que nuestro ecosistema sanitario, nuestro ecosistema digital, sea una de sus señas de identidad, sea la interoperabilidad. En todas las experiencias sobre este particular hemos estado, desde la receta electrónica, hemos estado en la historia clínica, trabajando en la historia clínica digital, y ahora en el certificado COVID. Queremos y nos forzamos, seguro que además, tanto como a mis compañeros gerentes, es un sobreesfuerzo mantener esta tensión dentro de la organización, pero queremos que sea una seña de identidad, porque nos da como consistencia dentro del Sistema Nacional de Salud. Y el otro aspecto importante, que no lo he probado, no he sido consciente de la importancia de este dato, por más que mis compañeros de sistemas de información intentaban presionarme y casi extorsionarme para que le prestara atención a este dato, a este punto, que es la oficina del dato. No pensaba gastar recursos en crear una oficina del dato hasta que hemos vivido el COVID. Tardamos como 20 días o un mes en saber cuál era el indicador, que era el PCR, lógicamente, y cómo teníamos que obtenerle para que fuera fiable, fuera seguro, fuera comparable, nos fuera dando una imagen perfecta de una fotografía exacta de la pandemia en la comunidad autónoma, en nuestra comunidad autónoma, con la importancia de un dato. Y es importante, muy importante, para poder seguir la evolución del sistema sanitario, para poder seguir la actividad del sistema sanitario, elegir bien los datos, que sean robustos, fiables, comparables y medibles. Esto es diríamos, uno de nuestros objetivos con los REACT-EU era crear la oficina del dato. Finalmente me convencieron y esperamos tenerla en marcha en los próximos meses. En el apartado de participación activa del paciente, en la capa de la participación activa del paciente, del Centro de Salud Online, una experiencia conocida, será similar a la que vosotros tenéis en vuestras comunidades. Sabéis que tenemos aplicativos para desde un smartphone o desde el ordenador acceso a informes, acceso a certificados, acceso a pruebas, etcétera, etcétera, y al que le añadimos un componente de la bidireccionalidad. Ahí se pueden hacer intercambios, que además es muy importante para seguir construyendo nuestro ecosistema y enriquecer el ecosistema. Y el otro aspecto importante es la salud comunitaria. En la salud comunitaria tenemos un convenio con Res.es en el que estamos muy esperanzados para darle una dimensión a la atención en domicilio a nuestros mayores, no solo en la monitorización pasiva, sino que a través de la bidireccionalidad y el análisis a través de Big Data, poder predecir complicaciones, poder predecir necesidad de cuidados, etcétera, etcétera. Y en el apartado de la inteligencia estamos en la capa de inteligencia. Por una parte, insistimos en los procesos asistenciales integrados, en la información que a través de estos indicadores que sean robustos podamos ir sacando para ver el devenir en las patologías y en los procesos más importantes. Y estamos implementando herramientas de ayuda a la toma de decisiones y tenemos propuestas predictivas descriptivas que hacemos a través de Power BI que hemos hecho de descriptivas de la pandemia, como un sistema similar al que tiene Navarra y al que está en otras comunidades. Hemos hecho predictivas con indicadores como el riesgo de rebrote, el EPG
o el P7, que seguramente conoceréis todos, lo cual nos ha dado optimismo de cara a obtener indicadores de predicción de cara a futuro, y estamos evolucionando a predicciones predictivas o prescriptivas, prescriptivas, para el manejo de pacientes en uno y otro sentido. No quiero... estamos en líneas, por nombraros, por el interés que pueda tener, estamos en desarrollo, además de las videoconsultas o las órdenes a través de telemáticas entre niveles asistenciales, estamos desarrollando la posibilidad de notificaciones a través de Teams a servicios o a clínicos o incluso a personas de efectos adversos, de efectos o sucesos o pruebas que tengan relevancia clínica. Estamos también estableciendo ya videoconsultas entre niveles, estamos ya casi en producción en este sentido. Y insisto, tenemos mucha importancia, mucha esperanza o mucha intensidad en el desarrollo del programa con Res.es, del convenio con Res.es, por la importancia que puede tener la perspectiva que nos puede dar en el futuro de la atención a nuestros mayores, o a la gente con dependencia, o a la gente que va a estar solo, que vivirá sola en los próximos años con mucha posibilidad en nuestros pueblos. Somos una comunidad muy dispersa. La interacción entre un sistema pasivo de monitorización y un sistema activo de intercambio de información para predecir y analizar la intensidad de cuidado. En definitiva, en los próximos años, seguramente con el impulso que la informatización de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas de información y los sistemas de salud, creo que hará inconcebible hará inconcebible comparar lo que ahora tenemos de la misma manera que resulta imposible o inconcebible comparar lo que teníamos en el año 2002, y solo han pasado apenas 20 años. Hemos sido capaces de transformar los sistemas sanitarios, tanto los públicos como los privados. Muchas gracias y espero haber enfocado adecuadamente el asunto. Gracias. Muchísimas gracias, Ceciliano. La verdad es que ha sido muy enriquecedor en ver esa panoplia de soluciones y ese camino que has marcado muy claro, la verdad. Por último, pero no menos importante, vamos a escuchar a Francisco Ponce Lorenzo, que es médico de familia con múltiples intereses profesionales y que ahora mismo actúa con responsabilidades de gestión como director gerente del Servicio Murciano de Salud. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la organización por su amable invitación a este congreso. Y realmente sí que me gustaría decir que ¿qué hace un médico de familia en un foro como este? Después de 20 años de consulta, haber tenido responsabilidades como coordinador médico de centros de salud, director médico de atención primaria, director de hospital, ahora de gerente del Servicio Murciano de Salud, realmente ha sido un camino muy fuerte, muy duro y además que ha llegado en un momento clave para nuestra organización sanitaria, por lo que estoy muy agradecido. Estamos viviendo en un entorno VUCA. Creo que muchos de vosotros sabéis lo que es esta palabra. Es un acrónimo de unas siglas en inglés que significa que estamos en un mundo volátil, incierto, realmente complejo y ambiguo. Volátil, las cosas que valían ayer hoy no valen para nada. Incierto, fijaros todas las dudas que nos ha traído esta situación que nos ha tocado vivir. Muy complejo. Todas nuestras decisiones tienen un bagaje muy importante de complejidad. Nos crea mucha incertidumbre. Y los cerebros de las personas, cuando tenemos incertidumbre, tendemos a llenarlas con ideas que posiblemente no sean las más correctas. Y muy ambiguo. A veces tomamos decisiones que son ambiguas y las tenemos que explicar bien. Y tenemos que esforzarnos en explicar bien a la sociedad para la que trabajamos qué estamos haciendo. Ante un mundo como el que os acabo de describir, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos dos opciones. La primera opción, sacar una bola de cristal
y decir, bueno, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar dentro de 3 o 4 años? O podemos ponernos el mono de trabajo y decir, señores, tenemos la obligación moral, ética, somos la generación que tenemos que cambiar el sistema sanitario. ¿Quién quiere sacar la bola de cristal? Que levante la mano. ¿O quién quiere ponerse el mono de trabajo a trabajar? ¿Solo vosotros? Hay que ponerse a trabajar. Tenemos esa obligación por nuestros ciudadanos. Si estamos de acuerdo que la vida es cambio, no es que lo diga yo. 540 años antes de Cristo, Heráclito de Éfeso ya nos lo decía. Lo único realmente real es el cambio. ¿O no cambiamos todos? Pero ¿por qué nos da tanto miedo al cambio? ¿Por qué nos da tanto miedo cambiar las cosas? Trabajamos en estructuras mastodónticas en las que el cambio, en momentos poco disruptivos, es muy difícil. Cambiar estructuras como, por ejemplo, el Servicio Murciano de Salud con 25.000 trabajadores es realmente complicado, por una jerarquía. ¿Pero qué hemos vivido en estos últimos tiempos? Hemos vivido que en momentos de crisis los cambios son muy fáciles. Eso sí, son muy caros, son muy caros. Todos lo hemos vivido. Y los sistemas de información, no os digo nada, lo que ha podido costar la cantidad de cosas que hemos hecho para poder mejorar la asistencia sanitaria. ¿Piensa alguien que no tenemos que cambiar o que las cosas están cambiando? ¿Por qué nos da tanto miedo cambiar las cosas? La biología tiene la palabra en este sentido. Eduard Carbonell, que es codirector de las excavaciones de Atapuerca, nos dice: el cerebro humano tiene 2,5 millones de años y no está preparado para los retos que nos plantea la actualidad. Por ejemplo, el de la digitalización. Estábamos acostumbrados a vivir en cavernas y vivimos en la sociedad actual desde hace 15.000 años. Nuestros circuitos cerebrales están muy adaptados a la supervivencia, pero no a estos cambios. Quizá sea ese miedo. ¿Cómo reaccionábamos hace más de 15.000 años? Solo de 3 maneras posibles. O quedándonos quietos, si venía un tigre de dientes de sable, o te quedabas quieto, intentar que no te viera, o salías corriendo, mala idea, corría más que tú, o atacando. Tampoco era una muy buena idea atacar al tigre de dientes de sable. Muy bien, una vez dicho todo esto, esta introducción sobre el cambio, en el Servicio Murciano de Salud hemos decidido dejar al lado la bola de cristal y hemos decidido ponernos el mono de trabajo. Si asumimos que el paradigma sanitario ha cambiado totalmente, va a haber más en los domicilios, va a haber más en la atención comunitaria, va a haber menos en los hospitales, son estructuras creadas en los años 70 y 80, muy adaptadas para los procesos agudos y menos para los crónicos, más el trabajo social. Estos cambios hemos intentado asumirlos desde el Servicio Murciano de Salud. ¿Cómo? Actuando en varios niveles. El primer nivel, a nivel asistencial, como no puede ser de otra manera. Somos una empresa que prestamos asistencia a los ciudadanos. A nivel asistencial, a nivel de atención primaria y a nivel de atención hospitalaria. Esta palabra ha salido mucho a lo largo de la tarde. Interoperabilidad. Me daba miedo, creía que no lo iba a saber decir, Manolo. Necesitamos una historia clínica electrónica que se hable. ¿De dónde partíamos en Murcia? Partíamos de islas. Era un sistema de atención primaria, un sistema hospitalario, que funcionaba muy bien de forma aislada, pero que se hablaba mal o muy mal. Con los sistemas de urgencias extrahospitalarias, estamos intentando que se hablen entre ellos. Es importantísimo para la continuidad asistencial. No podemos dejar un paciente que salga de un hospital nuestro y que a atención primaria no sepa qué le está ocurriendo. O un sistema, por ejemplo, o que un paciente acuda a un servicio de urgencia extrahospitalario y que este servicio no sepa lo que está ocurriendo con este paciente. Estamos trabajando en ese sentido también. Aparte de estos sistemas asistenciales, también estamos trabajando a nivel corporativo, a nivel no asistencial. Por ejemplo, estamos trabajando en gestión. Estamos digitalizando las bolsas, las OPEs,
la carrera profesional de esos 25.000 profesionales que trabajan con nosotros. Estamos intentando trabajar también para la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, con el programa Contacto, que es un programa en el que se va a poder hacer videoconferencias directamente con su médico de familia o con su médico de asistencia hospitalaria. Estamos trabajando para orientar a aquellos pacientes que vayan a nuestros centros para que sepan cuándo les toca su cita, con el programa Senda, para que sepan en qué consulta tienen, cuánto tiempo tienen que esperar. Se está trabajando también, como no puede ser de otra manera, para que el paciente no acuda al médico para cuestiones burocráticas, que pueda consultar, por ejemplo, sus analíticas, o que pueda, por ejemplo, renovar sus recetas electrónicas. En definitiva, un cambio de paradigma en el que se está intentando trabajar pues, en todas las comunidades, como han dicho mis compañeros de mesa, y como no puede ser de otra manera, en Murcia. Estamos intentando también, de alguna manera, integrar la imagen médica, integrarla para que todo el mundo pueda verla en cualquier sitio de la comunidad. Uno de los éxitos que hemos tenido a lo largo de esta pandemia ha sido tener un sistema de laboratorio integrado en toda la región, que nos ha permitido trabajar de forma adecuada y todo el mundo tener la misma información en cualquier punto de la región murciana. Nos queda un camino muy largo, arduo, nos quedan muchos sinsabores, pero nos quedan retos. Los retos son los que nos mueven a la acción. Y la inacción no es una opción. Seguimos trabajando, seguimos con la ilusión de dar lo mejor de nosotros mismos a los ciudadanos para los que trabajamos, pero sin olvidarnos de nuestros trabajadores. Esta digitalización de la sanidad no puede ser de ninguna de las maneras si no hay un cambio de cultura. Si no creamos un liderazgo transformacional en nuestros mandos medios, si no creamos una ilusión de equipo, un sentido de pertenencia, porque no olvidaros que lo mejor que tenemos en las organizaciones son las personas. Y son las personas que trabajamos en cada una de ellas. Intentemos dar lo mejor de nosotros mismos. Está en nuestro ADN el servicio a los demás y en esas estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bien, podríamos hacer alguna pregunta, pero mejor que la haga yo. Voy a abrir el turno del público porque yo creo que la Secretaría de Estado está a punto de llegar y así pues podemos hacer coincidir el final de la mesa con la inauguración oficial. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si nadie se atreve en este momento, pues lo que yo sí voy a hacer es alguna. Entonces, me ha parecido muy interesante los tres enfoques. Hay alguna cosa que yo creo que se ha mencionado, yo creo que casi por los tres, que corresponde a la atención telefónica que se ha puesto durante toda esta pandemia, que tuvo que montarse de una forma pues absolutamente rápida y con la suficiente seguridad para que nuestros ciudadanos se sintiesen igualmente atendidos, ¿no? Y lo que me gustaría es una reflexión sobre qué de eso ha venido para quedarse. Es decir, si habéis podido profundizar un poco en la eficacia, en la seguridad, reflexionar mínimamente sobre si este mecanismo tiene futuro ahora mismo y en qué medida, porque yo creo que ha habido que hacerlo pues, urgentemente y ahora lo que tenemos es que ver cómo lo hacemos mejor. Quien quiera. Empezamos, si quieres, al revés. Sin duda alguna, los cambios que estás comentándome en telemedicina han venido para quedarse, muchos de ellos. Evidentemente no aporta valor que un paciente vaya a la consulta de su médico a recoger una analítica o a que se le renueve una receta, pero probablemente tampoco aporta valor al ciudadano que se le atienda de forma médica, de forma telefónica. Entonces, habrá cosas que han venido para quedarse, como todas las burocracias que se desprenden de los actos médicos, pero habrá algo que no se puede cambiar
y es la atención física a los pacientes. Tú a un paciente necesitas verlo cómo camina, ver el color de cara que tiene, tienes que ver cómo te habla, tienes que ver cómo está, es decir, tienes que tocarlo, tienes que ocultarlo. Hay cosas que han venido para quedarse, como es la burocracia, hay que sacarla fuera de la consulta y aportar valor a los pacientes dentro de la consulta. Gracias. Ceciliana. Sí, esto me resulta curioso. Nosotros, previo a la pandemia, teníamos montados sistemas de comunicación telemática entre niveles asistenciales. Teníamos la e-consulta, el diálogo entre especialistas, la e-consulta con pacientes y la videoconsulta y la posibilidad de videoconsulta. Nos costaba la misma vida presentarlo en hospitales y en centros de salud. Es decir, poco menos que nos lo tiraban a la cara. Estoy hablando en sentido figurado. Y en algunas áreas, algunos centros tuvo éxito. Con la irrupción de la pandemia, la herramienta, como en todas las comunidades autónomas, tuvo una explosión y una utilidad extrema. Quiero decir que la base del control, sobre todo en la primera ola, fueron las consultas telefónicas y el control que se hizo desde primaria de las personas con síntomas. ¿Acordáis que no hacíamos PCR en aquella época, ¿no? El que tuviera accesibilidad a los PCR casi que era un milagro, ¿no? Curiosamente, conforme la pandemia va evolucionando, socialmente se nos pide consulta presencial en nuestra comunidad autónoma también, a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, excepto los profesionales. Cuando prácticamente contra todos y contra todo decidimos, con el respaldo de nuestro consejero, abrir las consultas a lo presencial, como dice Paco, porque es lo que es nuestra esencia, nos encontramos con una resistencia por parte de profesionales, que nos sorprendió, y por parte de sus usuarios, que querían continuar con la consulta telefónica. Cuento como experiencia, después conclusiones cada uno que saque las que quiera. De hecho, hay cupos que nos están pidiendo cambiar la proporción de 70 presencial, 30% por telemática o telefónica a una proporción contraria. Que algo hemos hecho mal como sociedad, como sistema, para que no seamos capaces de equilibrar esa petición por parte de los usuarios o esa demanda por parte de los usuarios y esa respuesta por parte del sistema sanitario. Yo supongo que, como todo, se irá equilibrando con el tiempo y se irá perfeccionando sobre todo la comunicación. Nosotros aquí lo más importante y lo más duro ha sido ser capaces, y en ello estamos, ser capaces de protocolizar el tipo de llamada y el recorrido de la llamada como un call center. Y en eso estamos, a ver si somos capaces de hacerlo. Muy bien. Bien, solo me queda un poco ratificar lo dicho hasta ahora con alguna salvedad, que es el tiempo y la gestión. Es decir, que si dejamos simplemente al tiempo o a cómo reaccionan los profesionales, a veces te llevas sorpresas. Nosotros también hemos tenido la misma experiencia de tener una situación prepandemia con unas consultas no presenciales relativamente bajas a unas consultas ahora no presenciales muy altas. Estamos en un plan de gestión ahora de recuperar presencialidad. Vamos consiguiéndolo en trabajo social más, en enfermería algo menos y en los médicos donde menos, pero bueno, se está en ello. No obstante, tiene toda la razón, yo creo, cuando habla de que hay que adecuar el tipo de respuesta del sistema a la demanda y a las condiciones de la persona que demanda. No es lo mismo la condición de una persona que tiene mucha autonomía informática o mucha capacidad, o un tema crónico que ya controla bastante y que solo necesita una consulta puntual, a la demanda de un nuevo problema. Esa habitualmente tiene que ser presencial. Entonces, yo creo que tenemos que monitorizar mucho mejor y creo que entre todos tenemos que buscar algún sistema de identificar bien. De hecho, creo que las sociedades lo tienen ya más o menos estructurado, las sociedades de medicina de familia, pero habría que buscar un cierto consenso al final para traducirlo eso en un sistema de monitorización más simple y que nos permita ir gestionando y pedirle a cada uno que se compare con la media y explique sus diferencias, que en algunos casos se pueden explicar, pero en otros quizá no. Entonces, al final la clave es accesibilidad. El usuario tiene que tener accesibilidad y no sentirse que no consigue contactar con el sistema como él desea y razonablemente quiere. Y eso puede ser de muy distintas. Tiene que ser multicanal, estoy seguro. Ya veremos qué resultante da. Lo importante es que sea accesible, que no esté una persona loca llamando un montón de veces al teléfono y que tarde mucho en contestarle o que intente a través de otros medios. Y todos los complementos para esto pues son bienvenidos, claro, como la
consulta con un paciente, pues evidentemente puede ser genial. Y de hecho, algunos ejemplos se están haciendo ya, aunque todavía no están generalizados. Pues muchas gracias. Ya tenemos a la secretaria de Estado que va a inaugurar este congreso, con lo cual damos por cerrada esta mesa. Muchísimas gracias a todos.